¿Sabía usted que manejar con cero alcohol en el cuerpo y tomar conciencia de las cantidades para evitar cualquier tipo de accidente es primordial para cuidarnos entre todos en esta fiesta? El mayor grupo que consume alcohol en el país podría ser los adolescentes chilenos. Son este grupo entonces que es el 57,8% de ellos entre los 15 y 19 años se consideran a sí mismos como bebedores recurrentes. Para hablar de esto ya estamos en contacto con Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿No crees, Raúl? Porque finalmente que el 57,8% de los adolescentes entre 15 y 19 años se consideren a sí mismos como bebedores habituales. Es de todas maneras una cifra que nos alarma. Complementémosla con otra que también resulta increíblemente alarmante, que el 80% de los mayores de 12 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez durante su vida. O sea, efectivamente el consumo de alcohol es algo que tenemos muy normalizado en prácticamente todos los tres. Creo que es un buen llamado de atención, sobre todo cuando estamos justo antes de que empiece una fecha en donde lamentablemente nos acostumbramos mucho a normalizar este tipo de consumo, que esto puede tener consecuencias complejas, que esto puede implicar riesgo para nuestros niños y niñas, y para todos los que cuidamos niños y niñas, que les pase algo es el fin de la vida. Entonces es importante tomar conciencia, y sobre todo tomar conciencia, no tomar otra cosa, ¿no? Claro. Tomar conciencia de que efectivamente este nivel de consumo entre nuestros adolescentes no es prevenible. Claro, porque finalmente uno podría pensar, como lo mencionabas tú, Raúl, desde los 12 años incluso en adelante, son niños, son menores de edad, son adolescentes, respetarse por lo menos en las fondas, por ejemplo. Han habido casos que igual venden alcohol a menores de edad y los menores de edad no tienen la conciencia necesaria para saber controlarse en muchas ocasiones, no estoy generalizando, pero en muchas ocasiones de controlarse bajo los efectos del alcohol. También esto tiene que ver, por ejemplo, Raúl, que viene desde la casa, los permisos que pueden darle los padres. Pero de todas maneras, sí, la encuesta Senda muestra que el gran proveedor del alcohol para los menores de edad, en el fondo, no es la compra, son adultos. Es un adulto que le facilitó el acceso al alcohol, sea el padre, el hermano mayor, adultos tratando, entre comillas, de enseñar a tomar, terminan facilitando el alcohol. De Fundación San Carlos de Maipo es que la evidencia internacional y nacional es muy fuerte al decir que no se le puede enseñar a beber a los adolescentes, que lo mejor es postergar el inicio del consumo todo lo que se pueda. Eso es lo que va a permitir favorecer un buen desarrollo del cerebro, una mejor salud, un consumo más moderado en edad adulta. Entonces, todo lo que podamos postergar el inicio de la ingesta de alcohol va a ser bueno, y mientras los adultos le den una clara señal a sus adolescentes de que beber no es algo esperable, y venga el mensaje claro, ¿sabes qué? No es bueno, tratar de enseñarle a beber. Eso es algo que desde Fundación San Carlos Maipo somos bastante enfáticos, y no solamente ahí, sino también toda la evidencia internacional, de que eso no es bueno, no se le puede enseñar a beber a los adolescentes, tenemos que postergar el inicio del consumo. Claro, porque finalmente los padres pueden hacerlo, pueden prohibir que beban alcohol, por ejemplo, en sus casas o en juntas familiares. Gran observación, yo creo que me pone el pie para decir una segunda recomendación para esta fecha, que es justamente, hay que monitorear. Como adultos a cargo de adolescentes tenemos que saber a dónde van, con quiénes se van a juntar. Ojalá sea gente que nosotros conozcamos cuál es su filosofía con respecto al consumo. ¿Es la misma que tenemos como familia? Tengo la oportunidad de conocer y hablar en algún minuto con estos cuidadores que de los adolescentes. Ojalá puedan monitorear dónde están sus hijos. Que si alguien les pregunta, ¿dónde está tu hijo?, ellos puedan responder, está aquí, está con esta persona, está haciendo esto, porque eso es sumamente práctico a la hora de prevenir el tipo de consumo que ellos pueden desarrollar en estas fiestas. Claro, igual, o la amiga, adolescente, menor de edad, porque en muchas ocasiones los padres que son más estrictos cuidan mucho a su hijo, pero tampoco sabemos los permisos que pueda dar la otra familia, cuando por ejemplo se puedan quedar a dormir o puedan decir, no, nos vamos a quedar a dormir acá, y en verdad salen, por ejemplo. Es la expectativa que uno tiene para con la conducta de los adolescentes. A veces los padres pecamos un poco de no ser claros, y a veces somos claros en una forma poco apropiada.
claros tipo amenaza, pobre de ti si te pones a tomar, no, ese tipo de declaraciones son muy muy violentas y probablemente generan justamente en nuestros adolescentes una actitud más como de oposición. Entonces, en ese sentido, ser claro en decir, ¿sabes qué? Me gustaría que tengas, hay normas con tus amigos, lo han conversado, cuéntame un poco, y ser claro en decir, ¿sabes qué? Mira, ojalá te cuides en esto, porque creo que es importante para ti empezar esto después, y en un tono tranquilo, que le permita al adolescente escuchar con calma lo que uno le quiere proponer. Eso es muy importante para establecer esas normas como una expectativa clara. Claro, justamente nos llega una pregunta, Raúl, de un auditor que nos dice, ¿qué hacer cuando un joven llega a casa con signos de haber consumido alcohol? Mira, diría yo lo siguiente. Primero, probablemente en ese minuto, si es que dependiendo un poco del nivel de consumo que presente el adolescente, hablar demasiado en caliente puede ser muy pernicioso para lograr una buena comunicación. Entonces, mejor esperar a estar bien, a tener un buen momento. Y en esa conversación, en la que viene justamente después, ahí nos jugamos el pellejo, ¿no? Como cuidadores, como padres. Y en ese tipo de conversaciones, le recomiendo a todos los que nos escuchen, y en particular a quien hace la pregunta, como Fundación San Carlos Maipo, que nosotros recomendamos explicarlo con un ejemplo. Uno podría decirle al día siguiente, tú estás siendo increíblemente irresponsable, estás dilapidando tu juventud, estás siendo flojo y desconsiderado con tu familia. En cambio, uno puede reemplazar ese tú eres por un yo me siento. O sea, sentarse con tranquilidad en un lugar donde podamos hablar con calma y decirle, yo me siento con miedo. Yo tengo miedo de lo que te puede pasar, tengo miedo de que pierdas el control y te pase algo, que alguien abuse de ti en su minuto, que alguien te falte el respeto, que tú también, producto de no conseguir, que si te pasa algo, mi vida se acaba. Y eso es lo que sentimos, los que estamos a cargo de adolescentes. Entonces, ese diálogo va a ser mucho más fructífero cuando se plantea en un espacio tranquilo, en el momento apropiado, sin esa sensación de calentura que uno querría ahorcarlo porque se puso en riesgo, y pudiendo transmitir la emoción que a uno le produce este espacio, más que un juicio. Nosotros tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir porque te pones en riesgo. ¿Qué hacemos? Yo te voy a buscar. Quiero que sepas que te voy a buscar porque en el fondo así podemos evitar que te expongas a que tus compañeros te molesten porque tú no tomas. Yo puedo, y así también voy a salir esta tarde, tengo que ver que tú después cumplas con tus compromisos. Entonces, tú eres versus yo me siento, hablar desde la emoción y no del juicio. Y lo segundo, negociar una solución. Va a ser difícil imponer, pero uno puede tener muy buenas negociaciones con los adolescentes. Claro, igual tiene que ver un poco, Raúl, a que los padres le lo dicen, porque prohibirlo así de plano, no sales y no vas a tomar y van a ir todos tus amigos, pero tú no vas a ir, igual a ese niño, adolescente, va a querer hacerlo de manera con el nivel de confianza que tienen entre ellos. Efectivamente, y esa confianza se construye con una actitud serena, con estar comprometidos con las cosas que están haciéndolo, como en contacto con ellos, ¿no? Y eso efectivamente es un proceso, para quienes lo han ido construyendo va a ser un punto de partida muy bueno, contar con ese, como por así decirlo, ese como cuenta corriente, ahorro de confianza con el cual tú le puedes decir al adolescente en una situación compleja, cuídate, protégete, entiende que si te pasa a ti algo va a ser muy complicado esta corriente. Y cuando uno no la tiene, hay que empezar a construirla. Y probablemente no va a ser instantánea, pero se puede construir. Y es un buen mensaje para todos que podemos dejar desde la Fundación San Carlos Maipo. Vamos a poder construir esa cuenta corriente probablemente en prácticamente cualquier minuto del tranquilo, para plantear estas cosas desde una perspectiva de calma y de sentimientos abiertos hacia lo que uno, por valga la redundancia, siente. Y lo otro también es que creo que esa confianza también va a permitir otra cosa, un mensaje que yo creo que es muy importante de darle a los adolescentes, y probablemente es uno de los últimos como recomendaciones, pero no por eso menos potente, ¿no? Que es que transar con uno. Eso es muy importante, porque lo que nosotros esperamos es que ojalá no se expongan a situaciones de riesgo, pero si se exponen,
si por ejemplo alguno de sus compañeros o ellos mismos terminan con un problema muy grande por un exceso de consumo de alcohol, que puedan recurrir a uno para buscar una solución y no entramparse en problemas más grandes. Alguna vez escuché la historia de un amigo que me dijo, yo lamenté mucho que mi hijo hubiera consumido en ese minuto, pero me llamó para decirme, ¿sabes qué? Darlo. Si no, de lo contrario, no sé qué camino habría podido seguir ese niño y cuán complicado se habría sentido tratar poder transmitirles, como decíamos antes, con las expectativas claras de no consumir, pero que si lamentablemente se expone, que esperamos que no lo haga, pero si pasa, que sepa que puede contar con él en cualquier minuto. Después conversaremos, pero que sepa que puede contar con ello. Esa como ser fundamental para evitar que los adolescentes se expongan a situaciones que después no tengan solución. Claro, hay un debate acá en el WhatsApp de la radio, de los auditores. Muchos tienen el pensamiento de lo contrario a lo que estamos hablando, de que prefieren ser más duros con sus hijos para que así aprendan y que simplemente son los padres y tienen que hacerles caso. Y también, por otro lado, tenemos a los auditores que concuerdan con lo que tú estás diciendo, de conversarlo, de en un momento criar a sus hijos y la confianza que les da, o si no hay confianza de por medio, cada uno también tendrá que ver lo que estaba mencionando, ir a buscarlo, ir a dejarlo, por ejemplo, para así percatarse que realmente está haciendo lo que me odien, pero yo voy a seguir siendo estricto. Yo creo que, por supuesto, la decisión es la dinámica de cada una de las familias. Creo que lo único que uno podría decir es que existe probablemente un punto en el cual podemos evitar que nuestros adolescentes nos odien y aún así ser estrictos. Creo que esa es la invitación a la cual nosotros podríamos hacer como Fundación San Carlos de Maipo, que uno puede establecer normas estrictas. Los adolescentes están esperando que nosotros podamos establecer esas normas, pero no necesariamente ese proceso de establecer esas normas significa que los adolescentes nos odien. Y probablemente ese es como el desafío de la parentalidad, ¿no? Porque en el fondo, de una u otra manera, nuestros adolescentes, y esto es algo que en el fondo también la evidencia internacional ha ido levantando, ¿no? Nuestros adolescentes saben lo que les hace riesgo, saben lo que es riesgoso, saben lo que les puede generar un problema. Esto no es un problema de no saber los riesgos del alcohol o de las drogas, conocen los riesgos del alcohol y de las drogas. ¿Por qué toman la decisión o no toman la decisión de consumir? Lo van a hacer porque tienen una relación cercana con los padres. Están más dispuestos a aceptar la propuesta valórica y de comportamiento que los padres les ofrecen cuando tienen una relación cercana con ellos. Y ese, en el fondo, es como la recomendación que nosotros como Fundación humildemente podemos dejarle a nuestros auditores, que en el fondo van a poder construir esa mayor conducta en la medida en que los niños tengan una relación más cercana. Claro, y eso es, claro, un proceso de construcción. Y tener en cuenta también de que con mayor razón, si son menores de edad, también cuidar el tema de prestar el auto, si van a ir a una fiesta, porque el adolescente en sí es más irresponsable que una persona más adulta, entonces quizás no le ven el riesgo a manejar, por ejemplo, bajo el consumo del alcohol. Entonces también ahí es muy importante, me imagino, tener cuidado con el tema del auto sobre todo. Qué buena observación, Silvana. Creo que lo primero es que efectivamente nuestros adolescentes no tienen el cerebro de un adulto. Pueden racionalizar muchas cosas, van a ser capaces de tener conversaciones muy buenas y probablemente algunos de ellos nos ganen en el ajedrez con mucha facilidad. Pero la manera de reaccionar frente a los impulsos y a los estímulos son muy distintas y los adolescentes tienden a exponerse a más riesgo porque las zonas del cerebro que controlan esa exposición a riesgo no están terminadas de desarrollar y se terminan de desarrollar como a los 25 años. Entonces, incluso las áreas del cerebro que permiten tener una conciencia de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones se terminan de desarrollar como a los 18 años. Entonces, efectivamente, y algunos pueden ser un poco posteriores. Entonces, hay que tener mucho cuidado en torno a entender que los adolescentes no son adultos con menos edad, son adolescentes, su cerebro es distinto, su forma de reaccionar frente a los estímulos, la capacidad que tienen de exponerse a riesgo, y por eso algunas acciones que nosotros podamos hacer para protegerlos, como por ejemplo el auto, el que se devuelvan solos, el que tengan acceso irrestricto a una casa
ellos solos, el que se vayan todos a una fiesta en la playa sin supervisión de nadie. Todo ese tipo de cosas son situaciones de riesgo a las cuales nosotros deberíamos tener cuidado de no exponerlos. Y en la medida en que los podamos acompañar en ese camino de ir haciéndose responsables, vamos a poder dándoles más opciones, más alternativas y ayudándolos a vivir una vida sin que eso signifique un riesgo especial para ellos. Una figura que a mí me gustó mucho, que la escuché una vez en una charla del colegio de mis hijos, es que es como si estuviéramos en un avión enseñándoles a volar. Entonces, hay veces en que hay que tomar el timón, porque si no el avión se estrella, y si no hay que estarlo supervisando para que puedan mantener el avión en vuelo. Esa es como las consecuencias pueden ser muy graves cuando nosotros perdemos la supervisión. Así que sí, efectivamente el tema del auto es un tema especialmente delicado en esta época, y yo creo que tiene que construirse a partir de una cierta confianza, de pasos, de coherencia, de ver que efectivamente también el tipo de relaciones con las que está, si se lo exponen o no a mayores riesgos, ese tipo de cosas van a ser sumamente fundamentales a la hora de cuidarlo y protegerlo de la exposición indeseada a riesgos. Muchas gracias, Raúl. Te queremos agradecer por esta entrevista. Dejemos en claro que son recomendaciones, sino que no es algo que hay que seguir sí o sí. Cada padre y madre sabrá cómo criar a sus hijos. Nosotros solamente estamos dando algunas recomendaciones para estas fiestas que son bastante largas, así que por eso hay que tener precaución, tomando en cuenta que ya van 14 personas fallecidas y eso que todavía no comienza el 18 de septiembre. Así que te queremos agradecer por esta entrevista y por todas tus recomendaciones. Muchas gracias, Silvana. Muchos saludos a quienes nos han escuchado. También efectivamente agradezco que podamos abrir la conversación como sociedad en torno a lo que tenemos que hacer en estos casos. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches.